Pues vamos a darle la bienvenida a mi hermano Tote King. Es un placer tenerlo aquí. Yo sé que muchos lo conocemos por su música, por su trabajo con su grupo, un montón de discos. Creo que es de los escritores más prolíficos de España. Pero para aquellos que no te conocen, cuéntales un poco. Bueno, compadre, hola a todos, a todas. Si puedo trazar una línea en el tiempo para atrás, lo primero que viene a mi cabeza, obviamente, es la alta escuela, pero ya que hablamos un poco de inicios y de cómo empezó todo, voy a contar algunas cosas también de quién me llevó al rap, ¿no? Porque no fue la alta escuela. Yo era un metalero de Sevilla, un tío que escuchaba rock con mis pelos largos, con mis melenas, ¿vale? Y sería en 1993 o 94 cuando Rage Against the Machine sacó el disco, su primer LP, ¿vale? Y fue como que vi que podían coexistir, podían combinarse esos dos mundos, ¿no? Del metal y del rap, y que aparte se hacía de una manera buena. Hasta ese disco yo no había escuchado rap nunca. Yo era un chaval que la única conexión que tenía con el rap era lo que le escuchaba a un tipo que se llama Paco Carreño, que es mi colega de siempre, que era vecino mío, ¿vale? Este chaval era como un tipo que yo veía con una Jordan, que veía con las piernas depiladas. Me acuerdo de esos detalles, de ver un chaval en mi barrio con las piernas depiladas, ¿no? Una cosa que no veía nunca. Yo iba con mis pelos largos y jugaba al baloncesto. Resulta que yo jugaba mejor que Paco y Paco estaba empezando, pero él llegaba vestido con sus calzonas Jordan, las piernas depiladas, sus bambas, el peladito rapado con el degradado. Yo llegaba con mis melenas y con una cola. Y había escuchado el disco de Rage Against the Machine, sería 93, 94, como digo. Sí, creo que ese disco salió, es que no estoy seguro en qué año fue, pero rondaba eso. Y un día jugando en el colegio nos saltábamos la valla para jugar en el colegio del barrio. Una tapia, saltábamos, tirábamos el balón por encima y jugábamos allí al baloncesto. Mi amigo Paco me pidió que le enseñara a entrar por la izquierda porque era como su mano mala. Y estuve toda la tarde enseñándole a entrar por la izquierda, yo ya jugaba un poquito más y tal. Y a cambio él me dijo que fuera a su casa, que quería enseñarme su colección de rap. Entonces lo primero que me puso fue, que flipé, una cinta de una maqueta que muy poca peña conoce, no sé si Vaguita la conocerá, de un grupo sevillano que se llamaba Los Kevin Pose. Los Kevin Pose era el grupo vieja escuela por excelencia de Sevilla, junto con los Dratchers, grupos que estaban antes que SFDK, por ejemplo, ¿no? Yo flipé porque llegué a su Kelly y tenía como una colección de cintas de TDK, de cassettes, todas grabadas, y tenía pues cosas como Das FX, tenía Public Enemy, P&D, todo con sus rótulos, con sus letras de rapper puestas, y yo con mis pelos largos. Entonces, desde ese día Paco y yo empezamos a compartir. Yo le enseñaba a él cosas de rock y de metal, y él me enseñaba cosas de rap. Y de broma un día trajo una radio que tenía una entrada de auxiliar y conectó un cable, con un cable chiquitito, un micro minúsculo que había comprado en el bazar del barrio, y lo conectó por el auxiliar y había cogido una cinta de KRS-One y había usado el último compás que estaba libre de cinta con la canción de MC Sad Let It On Know de KRS-One. Entonces ese final lo lupeaba a mano de una pletina a otra y conseguía un minuto de instrumental. Había algún momento en el que no caía bien y te sacaba del ritmo porque no lo había cortado y pegado bien. Con el micro chiquitito empezamos a hacer gilipollas, sin saber lo que hacíamos. Cogíamos el micro y veíamos un vídeo de Snoop Dogg o veíamos un vídeo de la MTV y después intentábamos rapear, decir cualquier cosa en el micro. Todo un poco por supuesto, él lo hacía mejor que yo, él tenía más ideas, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Bueno, pues 93, 94, en el 95 ya me había cortado los pelos, en el 96 ya me había comprado ropa rapper, sí, ya me depilé las piernas. Paco se vino a jugar a mi equipo. Él jugaba en un equipo municipal del barrio y yo me lo llevé a un equipo más serio, que era donde yo jugaba. Y desde ese día fuimos inseparables. Ahora vive en Nueva York y ya no lo veo porque está fuera y tal, pero siempre estoy en contacto con él. Y él fue la primera persona con la que yo rapeé o intenté hacer algo de rap. Eso fue, pues imagínate, la primera vez que intenté escribir algo con él de broma sería en el 95, 94. En el 96 creo que ya conocía a Juan Ignaca en la universidad. Y en el 96-97, Juan Ignaca y sus amigos de Coria me dijeron que tenían un grupo que se llamaba La Alta Escuela y que me uniera. Y me uní, como por broma, todo era una broma, era sin saber lo que hacíamos, ¿sabes? Por intuición. Juan Ignaca era la única persona que yo recuerdo en mi memoria como una persona que ya sabía rapear bien.
¿Recuerdas la primera canción o el primer verso que ya asumías de que sabías lo que hacías, que decías, ok, esto es? Yo más que eso recuerdo lo que me impulsó, porque con Paco fue conocer lo que era la historia, empezar a meterme un poco en el rap, tontear, jugar, ¿no? Pero cuando vi a Juani rapear un tema, que eso no salió nunca, creo que eso está en nuestra maqueta de la alta escuela, que se llamaba Rey de la Línea y hablaba del autobús. Porque nuestra vida en esa época era autobuses todo el día, porque la gente de la alta escuela vivía en Coria. Para ir a Coria yo tenía que coger dos autobuses, uno de línea y otro que Baguira sabe bien de lo que hablo porque él vive en Lora y tenía que pegarme, pues perdía una hora prácticamente en ir a ensayar con ellos. Yo recuerdo que Juani hablaba del autobús en esa línea, en ese rapeo que él tenía, en el de Reyes de la Línea. Cuando yo escuché ese rapeo dije, vale, ahora esto va en serio. Y entonces, desde ese momento, toda mi vida giraba en torno a hacer una letra que se acercase a la peor de Juani. Y así aprendí a rapear, porque tuve al lado un tipo que era y es una leyenda en el rap en español. Oye, por ejemplo, dices que con tu amigo ese descubriste Das FX, KRS-One, etcétera, ¿no? Yo recuerdo en alguna de tus primeras canciones, bueno, al menos que yo conocí o que llegaban para acá, que hacías referencia a algunos personajes como del indie, rap indie del West Coast o como cosas así. Sí. Y bueno, no sé, yo percibía que algunas pistas que escogías o no sé si participabas haciéndolas, tenían como esa onda, ¿no? Sí. ¿Fue influencia para ti esa música o qué escuchabas en ese momento? ¿Cómo fue? O sea, ¿qué fuiste tomando como referencia o en qué te fuiste adentrando más? En la época de la alta escuela, aparte de aprender a rapear con ellos, la cosa es que tanto los tres, Juanma, Juani y Randy, una de las cosas increíbles que descubrí en Sevilla es que tenían más música viviendo en un pueblo y sabían más de rap que la gente que yo conocía en Sevilla. Y eso se supo cuando la alta escuela se juntó con la gente de SFDK y parábamos en un parque para rapear con Satu y con la gente de la Gota de Colma y tal. Juani y Randy sabían más de música que nadie. Entonces me acuerdo que era la época en la que todo era Nueva York, todo era la costa este, todo. Y Juani trajo el disco que había comprado en Discos del Sur, porque comprábamos a una tienda que se llamaba Discos del Sur, que está en Madrid, la teníamos que comprar los discos por catálogo, o sea, por correo, y muchas veces sin saber lo que compraba, ¿sabes? O sea, era a ojo, por cómo sonaba, porque sabías que se había colaborado con otro. Entonces, exacto, tenía Loud Records, sabías que esa discográfica sacaba gente buena, ¿no? Entonces, Juani trajo el primer disco de Exhibit. Y era como, hostia, tío, esto no es Nueva York, esto es mucho más fresco, más musical, pero a la vez es muy rapper. Entonces, a raíz de ese disco de Exhibit, creo que se llamaba Paparazzi, no, ese era el tema. No recuerdo cómo se llamaba ese disco donde estaba el tema de Paparazzi. Y después de ese LP empezamos, yo sobre todo empecé, a mí me enamoró ese sonido. Me gusta Nueva York, ahora, hoy en día te gusta todo, ¿no? Porque hoy en día todo está mucho más abierto y hay mil cosas. Pero en ese momento empecé a descubrir después a Luke Pack, a Wild Child, Madlib. Descubrí peña que hacía freestyle que se llamaban Freestyle Fellowship. Sí, toda la gente, Styles of Beyond, que eran los chavales que eran de Reseda, el Ryu, claro. Esa peña me encantaba porque aparte me daba a mí ideas y me daba maneras para rapear. Yo cogí muchos de esos estilos y de esas caídas de esos chavales porque Nueva York era muy gritón y a mí no me iba bien tampoco porque mi voz es una mierda. Yo en cuanto pegaba 2 gritos estaba fónico. Y yo veía gente que modulaba la voz, que se venía Evidence, ¿no? Lo veía más relajado y decía, esto es lo que yo tengo que hacer porque aquí me siento más cómodo. De hecho, en mis discos se nota un cambio. Discos más gritados y discos mucho más relajados. Aprendí a utilizar la voz más cerquita del micro, la captaba mejor y sonaba más bonita. Juani sabía hacer eso, por ejemplo. La voz de Juani gritaba en la alta escuela, pero después, si te fijas, se relajó y era cuando disfrutabas el rapeo de él, ¿no? Y sí, la escena underground del hip hop de la costa oeste, tío, eso nos volvió locos a todos. Volviendo ahí al tema de Sevilla, digo, ya mencionaste algunos grupos de SFDK, La Gota que Colma, cuando se juntaron en aquel entonces, ¿no? ¿Crees que eso estableció como un sonido de Sevilla y eventualmente el rap en España? Que digamos que hoy en día lo puedes palpar.
Yo voy a decir siempre que pueda y hasta que me muera que el sonido de Sevilla lo creó Juan Ignaca. Le pese al que le pese. Todo mi respeto siempre para SFDK, que han hecho el trabajo más importante de Sevilla, lo han hecho ellos. Pero el talento más grande lo ha tenido siempre Juan Ignaca. Y eso es obvio, yo creo que es así. A nivel de escritor, es que Juani podría escribir. Yo creo que Juani es una persona a la que no animaron lo suficiente para que escribiese literatura, porque él debería haber escrito literatura, no otros. Juani, por ejemplo, ¿no? Cuando se juntó en la escena con ellos, lo que sí pasó fue que los chavalitos pequeños que empezaban a juntarse y paraban con nosotros, tuvieron la oportunidad de ver la escena de Pino Montano era hiperauténtica. Lo que el Satu montaba en la calle con sus amigos era único. Yo no había visto eso en ningún otro barrio. Bajaban una radio con pilas, la gente ponía pasta para comprar litros y pilas y era toda la noche rapeando allí. Y eso era una cosa que nadie le puede quitar al barrio de Pino Montano y lo que creó esa escena, porque eso fue brutal. De hecho, todos íbamos allí. El que rapeaba en Sevilla sabía que si quería ver si rapeaba bien, tenías que rapear con la gente de SFDK en Pino Montano. Era una parada obligada, ¿no? Y yo me acuerdo una noche de allí que empezaba ya a venir gente que entonces eran chavalitos muy chicos. Para Bajesuli, para Balbuda, venía mi hermano que tenía 16 años. Mi hermano venía a esos ciphers con nosotros y se sumaba allí todo cortado, todo chico. Me acuerdo del Límite, la gente del Límite, que eran críos, tío. Toda esa gente tuvo esa oportunidad de vivir una cosa muy auténtica. Había un parque muy bonito en Pino Montano, que la gente no pasaba por allí, era como lo habíamos tomado, la gente paraba tanta peña allí que la gente daba una vuelta para no pasar, ¿sabes? Y ese parque era nuestro, estábamos siempre rapeando. Allí fue donde aprendió casi toda la escena sevillana a rapear. Interesante, interesante. Ya hiciste, digamos, como una remembranza de la alta escuela, ¿no? Sacaste tu disco de solista o sencillos de solista y también tuviste como proyecto con tu hermano, ¿no? Entonces, se puede decir que has estado en un grupo, en un dúo, lo has hecho solo. ¿Cómo te sientes más a gusto? Bueno, ya que estás que dice lo de mi hermano, también cuento rápidamente qué pasó con mi hermano. Después del disco de la alta escuela, del que yo me arrepiento profundamente, porque básicamente todo lo que yo rapeé en ese disco es malísimo, y no sabía, es que no sabía, ya te he contado. Acababa de empezar a rapear con mi colega Paco, yo tenía los pelos largos hacía 3 años, ¿sabes? Y estaba en otra onda. Después del disco de la alta escuela, el LP no funcionó, no había tampoco una escena de conciertos, giraban 4 grupos. Yo recuerdo que en esa época veías a muchos muchachos, veías a Violadores del Verso, a SFDK, CPV y para de contar, alguna cosa más, pero no había una escena, así que dimos como la alta escuela, creo que dio 6 conciertos. El grupo se disolvió y yo hice una demo que grabé con Jefe de la M, que lo había conocido, era amigo de Satul, y me propuso hacer una demo, la hicimos. Hice 15 copias por ahí en CD, en casa de mi tío, con la grabadora de CD, y la repartí a colegas. Uno de ellos se lo dio a Darío, que era el hermano de Sergio Aguilar, un tipo que tenía un sello discográfico en Sevilla, el de Superego, coño. Pues exactamente. Entonces el tipo este ya me llamó y me ofreció me ofreció un contrato discográfico de 2 o 3 discos. ¿Qué pasa? Que en esa época mi hermano, yo vivía en una habitación, la casa de mis padres yo tenía un cuarto compartido, dormía en literas con mi hermano, era un cuarto minúsculo, estaba todo el día con mi hermano. Y como te he dicho, mi hermano ya venía a los cyphers y rapeaba con nosotros. Entonces mi hermano, cuando me quise dar cuenta que hacíamos freestyle en la casa o rapeábamos, era imposible tener intimidad. Si mi hermano se levantaba, era el primero que se peleaba por coger el ordenador y al Napster a descargar música, a escribir rápido. Entonces, si uno de los dos estaba escribiendo, el otro lo oía. O te ibas del cuarto. Y entonces, hostia, un día escuchando, digo, hostia, mi hermano ya rapea mejor que yo, tío. Te lo juro que lo sentí. Digo, este tío ya está a mi nivel. El crío, el hijo de puta, lo hace que te caga. Entonces, tenía el contrato discográfico y digo, ¿por qué voy a sacar un disco solo si acabo de empezar? Tengo a mi hermano aquí al lado que está todo el día rapeando conmigo. Y digo, venga, va, vamos a hacer un disco. Llamé al del sello, oye, que en vez de ser Tote King, lo voy a hacer con Tote King y Chota. E hicimos el Tu Madre es una foca, así de sencillo. Las letras salían súper fácil porque las hacíamos juntos en el cuarto. Y después, contestando a tu pregunta, que me estoy enrollando, después de ese LP, como mi hermano es un desastre y es muy difícil trabajar en gira con él porque... Así son los hermanos. Exacto, el hermano chico es un tocahuevo y en carretera pues nos enfadamos rápidamente. No llegaba a los ensayos, llegaba fumado,
un día no aparecía. Me hizo 3 o 4, yo soy un tío estricto y me gusta mi orden. Queda 1 hora, quiero estar a esa puta hora. Soy obsesivo. Entonces me jodió 2 veces y dije, pues nada, me fui. Y hice el Música para Enfermos y empecé a hacerlo en solitario. Después hicimos el disco de Héroe más tarde, él viene conmigo de gira, estamos juntos siempre, rapeamos juntos siempre. Pero no sabría decirte cómo estoy más cómodo. Sí te puedo decir que hacer un disco tú solo es una putada. Hacerte 15 temas tú solo, tus estribillos, decidir tus colabos, todas las putas letras, primer cacho, segundo cacho, es un agobio. La gente de ahora es más inteligente, hace temitas sueltos y se lo pasa bien. Exacto. Oye, y teniendo eso ya más claro, dices, es muy difícil, ¿no? O sea, no más difícil, sino es más complicado, ¿no? Es más trabajo hacerlo solo, ¿no? En general. Pero ¿qué onda con el proceso creativo? De alguna manera tienes más control, tú lo llevas a donde vas en tu disco solo, ¿no? ¿Nos podrías compartir cómo es el proceso creativo de Tote? ¿Cómo hace una canción? ¿Cómo escribe una canción? Bueno, yo había pensado hacer una cosa, que es enseñar una curiosidad. Como yo siempre he tenido el rock en mi corazón y el metal nunca lo abandoné, en la época de la alta escuela, bueno, voy a contar esta historia porque esto es otra de las cosas que Juani hacía, que hacíamos juntos y que era muy divertido. En esa época no había beats como ahora. No era, quiero un beat, me meto en internet, bueno, aparte le puedes pedir a un productor, pero es que ya hoy en día si no le quieres pedir a un productor, te metes en internet, buscas, type beat, tal, tienes 1000, ¿no? En esa época tener un beat en CD grabado era una cosa rarísima. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que muchas letras de la alta escuela las habíamos escrito rapeando encima de temas rapeados. Entonces cogíamos un tema de Smooth the Hustler, por ejemplo, que nos encantaba ese disco que sacó, el Murder Fest, por ejemplo, y en ese tema sabíamos que nuestro colega Almoro nos había hecho un beat que rondaba los 90 BPM. Pues intuitivamente buscábamos un tema americano que nos encantase y rapeábamos encima del tipo, en casa. Y era un coñazo porque tenías que escribir intentando olvidar al nota rapeando. Y Juan y yo hemos escrito muchas de esas letras y Juanma encima de temas de rap americano con el tipo cantando encima, ¿vale? Después ya llegabas y te ibas al beat que te habían dado, que a veces no se parecía tanto y era una putada. A veces cuadraba y a veces pasaba una cosa que a mí en la música me ha encantado, que es el azar. Y eso lo descubrí en esa época y a día de hoy sigue ocurriendo así. Es lo siguiente. A mí me encanta la sensación, la primera sensación del beat, pero a la media hora ya lo odio. Yo necesito agarrarme a las 2 primeras horas de estar con un beat, en contacto con un beat. Entonces yo no puedo estar, me llega una instrumental que me encanta, no puedo estar trabajándola 3 meses, porque ya la odio. Aunque haya escrito algo bueno encima. Entonces yo siempre trato de escribir con otra cosa y después me paso al beat que voy a usar. Entonces, por ejemplo, yo, ¿qué hacía? Yo trincaba, por ejemplo, de mi discografía, de los discos que tenía de rock que dejaban loops sueltos. Y, por ejemplo, este grupo se llama Caius, que me ha gustado toda la vida. Este disco es del 95, ¿vale? Yo escribí matemáticas con esto. Y después me pasé al beat que me dio Ozone. Pero yo lo escribí aquí. Había gente que me decía, esto es muy heaviata o esto... Pero era otro estilo diferente a lo que después me iba a encontrar la instrumental. Y a mí me abría la mente. Entonces yo muchas de las canciones, cuando ya dije, ¿para qué voy a rapear con un americano encima estorbándome? Me iba al rock y trincaba loops de Rage Against the Machine y le pedía a algún productor que me los doblase. Cogía loops de Caius, cogía loops de, no sé, de otras músicas, escrito con diferentes músicas, para no gastar la sensación de la instrumental que después iba a usar. Y también me gusta la sensación que da escribir con otra cosa y cambiar tu rapeo luego a otro beat. Muchos de mis temas no se han escrito con esos beats. Bad Levy, el último del disco de LeBron, que puede ser, yo creo que de los mejores temas que yo he escrito en mi vida, está escrito con una instrumental que nadie se imaginaría. O sea, una mierda, una castaña. Una que me dio Rune, que ni a él le gustaba, me decía, ¿esa? Y yo le dije, es que esa me da ganas de escribir. Entonces, con lo que primero me dé ganas de escribir y me detone algo, me agarro rápido. Ya sea un puto piano que ha tocado alguien, grabo con eso
y después la capela la monto ya en otro beat y me gusta el azar, la sensación de montar esta capela en otro beat, a ver qué pasa. Porque el azar da cosas muy guapas en la música. Otra cosa que me mola, otra anécdota relacionada con el azar, ¿vale? En otro ámbito, en el de los productores. Por ejemplo, en Un tipo cualquiera con Ozone, descubrimos una cosa que me encanta y que no he vuelto a hacer con nadie, porque mucha gente no quiere. Ozone programaba una batería, ¿vale? Tenía lo que los drums ya montados y estaban en loop. Y ahora le metía el bajo y teníamos una batería y un bajo. Entonces, no era... hay mucha gente que no le gusta hacer esto, a mí me encanta. Él tenía una carpeta con muchas muestras, muchos samples ya recortados y preparados. La gente normalmente quiere trabajar con el oído. ¿Qué me pega? Y yo le dije, no, vamos a intentar una cosa. Deja la batería en loop con el bajo sonando y vamos a arrastrar aleatoriamente samples. A ver qué pasa. Un sample de Camarón que hacía 3 guitarritas y una voz. Vamos a ver qué pasa ahí. A veces ni cuadraba, estaba desafinado, fuera. Y vas echando, pero a veces pasaba algo, tío. A veces había una voz que entraba ahí, hostia, y que tú no la hubieras metido produciendo. Pero por azar, como ya tiene, eso funciona con gente que ya tenga samples chopeados y tenga una librería, tenga una carpeta con samples que ha cortado. Pero el azar a mí, en la música, bueno, en el arte en general, me apasiona. A veces salen cosas que no has pensado, que no has buscado y es más interesante incluso. A la hora de grabar una canción, ¿eres de los que graba un demo y después lo trabaja, lo piensa, o eres de los que prefiere la primera vez dejarlo ahí plasmado? Yo soy tanto de lo primero que he dejado rapeos míos donde satura, ahí se queda. No regrabo nunca una canción. Gente dice, no, pero la puedes grabar mejor. No. Una vez se graba, no se regraba nunca más. Yo soy de esa opinión. Y hay un gallo, se queda el gallo. Y hay un trozo donde he gritado más y ha saturado la señal y ha hecho... Se queda. Maquira me odia por eso. Oye, ¿y alguna vez has pensado hacer una banda de rock? O sea, rapear con una banda cual Rage o cualquier... ¿Sí? Pero, o sea, como, digamos, darle un proyecto a futuro como tal. Eso lo he pensado varias veces, pero es muy complicado porque lo que se saca con una banda no es tan estimulante para escribir. ¿Por qué? Porque la banda sirve, bajo mi punto de vista, sirve mucho para el directo, para ganar en el directo con lo que ya tienes. O sea, yo he hecho bolos. De hecho, este año, los festivales que tengo este año en verano, hay como 4 que voy a hacer con una banda. Y claro, cuando la banda reversiona y ocasionalmente en algún tema también inventamos algo, pero tiene que ser puntual. Cuando la banda reversiona tus temas o mejora y engranda y engorda tus beats, mola. Y la sensación de tocar con una banda es increíble. Eso es increíble. Pero cuando te encierras en el estudio con una banda para crear, no mola. A mí no me mola. No consigo escribir con una banda, porque todo es muy crudo. Te metes con un batería, un bajo, guitarra, te hacen 3 melodías y aparte las bandas trabajan mucho con el concepto ese de demo. De hecho, después mejora. Ya, pero es que yo ya necesito algo que me la ponga dura, si no, no puedo escribir. ¿Sabes? No puedo escribir con una línea de guitarrita ahí. Y después, es curioso, porque después me agarro a una muestra que un tipo le digo a un productor, hostia, lupéame esto, y es un trozo de piano guarro y feo, pero eso sí me da para escribir. Otras veces la banda no tiene eso. No he conseguido todavía ese feeling con una banda. Y, por ejemplo, ahora que dices que vas a estar con una banda en los festivales, ¿es una banda que está recreando tus pistas en el mismo rollo de los instrumentales o podría tener ahí como esos toques más rockeros? A veces recrean temas que se prestan, como el de Mentiras, por ejemplo, que eso es un sample de rock, va perfecto. Y otras veces meten simplemente arreglos sobre beats que ya ha soltado mi DJ. Pero a veces lo que hacemos es trincar clásicos de Jimi Hendrix o canciones de rock buenas que nos gustan y sobre eso adapto yo rapeos míos como hice Matemática con ese de Caios. Y ahí queda guay. En el show queda guay. A mí es el formato donde me cuadra la banda. Oye, volviendo al tema de la escena, por ejemplo, vi que hiciste hace poco una colaboración con estos chicos, con Wow, sí, ¿no? Que es un dúo.
Y he visto que están saliendo como otra vez como grupos de dos o duetos, ¿no? De MCs y así. En alguna de tus canciones tú dices, has dicho que el rap de España está muerto, o está muriendo, o haciendo una alusión así, ¿no? Como, ¿eso es simplemente un juego de palabras? ¿O sí crees que ha tenido algún momento en que está estancado o está así? Y si es así, ¿por qué? Bueno, yo no creo que esté muerto, no recuerdo, estaba pensando dónde lo habré dicho, pero bueno, sí. Sí, no creo que esté muerto, ¿vale? Pero sí creo, esto es una reflexión a nivel mundial y a nivel no solo del rap, sino de todas las vertientes que han salido y de todo lo que llaman música urbana y tal. Yo lo que sí creo es que la balanza está muy descompensada y que vivimos una época opuesta a la que hemos tenido antes. Hemos tenido una época en la que sí que es verdad que ya valía de raperos contándote historietas y solo, entre comillas, conceptos medio intelectuales y rapeos que fueran sobre algo y temática. Y ahora se ha pasado a un polo opuesto en el que solo se dicen gilipolleces a todas horas y en todas las músicas. Entonces yo, tío, a mí me interesa la literatura, me interesa el arte, soy un tío que lee. Yo cuando veo a gente usando unas palabras tan pobres me aburro. Pero no es que yo crea que está mal, quizá el problema sea yo que tengo 40 años y ya no estoy en la onda de chavales, pero quiero decir, antes todo era para pensar y ahora todo es para bailar y para follar. Y yo creo que hay un espectro súper grande en la música con miles de cosas entre medio. No puede ser todo letras para pensar y darle vuelta a la vida y reflexionar o todo cosas para fumar, esnifar y follar. O sea, creo que entre medio hay millones de cosas y millones de personas que están deseando escuchar cosas. Y no sé, a nivel mundial todo está bobo. Todo, tío, es una bobería inmensa y a mí me da pena, pero no creo que sea en el rap, creo que, ya te digo, a nivel general, sí, de todas las músicas. Oye, por ejemplo, mencionas ahorita que tienes 40 años, ¿no? Y dices, a lo mejor es eso, ¿no? Que tengo 40 años. Eh, ¿Eres de los pocos MCs o actos que siguen vigentes o activos? ¿Crees que eso tenga que ver que por eso esté la música así? ¿Porque no hay más gente haciendo cosas de este tipo? Haciendo cosas del tipo mío. Digamos, hablando de cosas, de un espectro más grande de tópicos, ¿sabes? O sea, porque digo, no sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? A lo mejor sí hay más gente de tu edad o de tu generación, pero yo creo que no hay tantos como que estén ahí dándole. ¿Por qué? Hombre, es ley de vida. La música en el arte en general es que debes morir y debe venir gente nueva y eso es una cosa que el que no asuma tiene un problema. Yo es que ya te digo, no creo que sea tanto porque falte gente de mi generación diciendo cosas, ni porque sobre gente de la nueva, ni porque... Yo no creo que sea un problema de gente vieja o gente joven. Yo creo que es un problema de empobrecimiento general, mundial, a unos niveles tan grandes que el nivel intelectual está bajo tierra, a unos niveles que es... O sea, las canciones, por ponerte un ejemplo, muchos hits que escucha la gente a nivel mundial tienen faltas de expresión y de gramática y usan tres palabras, tío. O sea, una puta canción que está usando, que es un puente y un estribillo, porque no son canciones, un puente, un estribillo. Se repite, puente y estribillo. Se acaba la canción, ¿no? En mi época, por lo menos, había rappers o había gente que echaba un texto ahí. Hoy en día, el crédito lo debería tener el productor. Hoy en día no debería ser la canción de tal, debería ser la canción del que ha producido eso, porque los que están haciendo cosas encima son speakers. O sea, hoy vivimos una generación de gente que espiquea. Pega 4 gritos encima de un beat. O sea, dale el crédito al productor. Tú eres un payasete que hace 4 gritos ahí encima. ¿Entiendes por dónde voy? Entonces, y en esos 4 gritos hay 20 faltas de expresión. Estás usando mal tu puto idioma. No entiendo lo que me estás diciendo. Claro, esto es un problema mío. A mí me interesan otras cosas. Yo vengo de escuchar a Juan Ignaca, que era como leer un poema, que era como, no sé, como ver un cuadro. Entonces, no creo que sea una cuestión de edad. Creo que el mundo está pobre a nivel mundial y que la gente canta gilipolleces. ¿Y qué escucha en esos momentos Tote King? Digamos, de cosas actuales.
Yo escucho al que ahora me parece el tío que mejor escribe en España, que se llama Deformer. Un chaval de Cádiz que es, pues, talento. Es que talento en estado puro es espectacular. Yo quisiera que la gente pudiera verlo, pero el tipo es tan auténtico que se esconde. Y no da la cara en sitios, no aparece, solo aparece cuando le apetece. Pero yo quisiera que la gente lo viera incluso hacer free. Ojo, es para verlo. De verdad que os animo un día que alguien se asome de alguna manera y vea cómo ese gaditano hace free. Bueno, mira, yo hice un EP con él, ¿vale? De 4 temas. Una experiencia de las más guapas que me he llevado nunca en la música. Y sin duda la conexión con alguien joven mejor que he hecho nunca. Donde más joven me he sentido yo y con más ganas de rapear de hace 20 años, vamos. Deformer estaba grabando en mi estudio uno de los cachos y yo había grabado 2 cachos y él solo tenía uno. Y dice, da igual, picha. Y el segundo lo improvisó entero, 16 barras de un solo tirón improvisadas, pero grabadas para un trabajo, no para un rato. Yo no había visto eso nunca. Deformer es, para mi gusto, el tío que mejor escribe ahora y, por desgracia, la música que él hace está en un contexto que no cuadra con lo popular y, obviamente, pues no es tan popular, pero yo no tengo duda. Es que casi te diría que no quiero escuchar a nadie más que lo que él hace. De fuera tengo un problema. Los americanos, que es la escuela que más me ha gustado, porque puedo escucharte a gente de Londres, me puede gustar temas de Skepta o de los Foreign Beggars, me pueden gustar temas de Sofiane de Francia o de algunos raperos de allí, pero realmente me he criado con la escena yankee y sigo escuchando la escena yankee. Me pasa una cosa, los raperos que más me gustan rapeando dicen cosas más inteligentes y están más en la onda que me mola, pero son muy violentos. Entonces los tolero porque se parecen más a lo que me gusta. ¿Qué me gusta? Rock Marciano, West Side Gun, Conway. Guntalk. Exacto. Entonces Guntalk todo el rato y están metiendo pistolas y violencia, que eso no me mola. Pero musicalmente y las barras que tienen y líricamente son inteligentes y están llevando la cosa a un sitio que, no sé, esa sensación. Yo vengo de una época en la que estaba sentado al lado de un tipo, Juani, que siempre hablo de, pero es que era la verdad. Y Juani soltaba un rapeo y te levantaba del sofá, tío. Te levantabas, tío, hostia, te echabas las manos a la cabeza, lo que ha dicho este nota, y querías tú meterte a encerrarte en el cuarto a escribir algo que se pareciera. Y ahora da igual lo que escribas. O sea, la tónica general, lo que hay muchas cosas, ¿no? Pero como te digo, a grandes rasgos, da igual. O sea, el peso de las barras ha muerto. No tiene ningún sentido. Es como, puede decir cualquier cosa, se van a fijar en el vídeo, se van a fijar en otra cosa. ¿Entiendes? ¿Qué escuchas? Fuera del rap sigo con rock y stoner. Con el tiempo del metal así estuve en varias ramas. Escuché death, escuché black metal noruego, los Mahara. Bueno, rock clásico, por supuesto, porque fue con lo que nací, ¿no? Pero de todas las ramas así del metal rock, con lo que estoy loco en los últimos 10 años con el stoner y con el doom. Rollo denso, lento, que da muchos loops para escribir. De hecho, muchas de las cosas que escribo, el stoner es buenísimo para escribir porque son BPM de 80, denso, donde el vocalista tarda 1 minuto en entrar, por lo que te deja 1 minuto para escribir a ti, ¿sabes? Eso es lo que más oigo. Oye, y en el lado de la producción, ya has trabajado pues con un montón de productores de ahí de tu país, de otros países. ¿Con quién te gustaría trabajar próximamente o qué te gustaría intentar? Pues eso es un tema que también me preocupa cada vez menos, porque, ¿cómo diría esto? Hay una sensación de que tienes como que rapear con gente que esté pegando fuerte para sentirte ahí, ¿no? Y a mí es una cosa que ya hace unos años que no me preocupa absolutamente nada. Por ejemplo, el tema que yo más reciente que he hecho con alguien, lo he hecho con Waur, y es porque es un chaval con el que he hecho free, vamos, de hecho creo que muchos hemos coincidido. Hemos estado coincidiendo en conciertos, yo termino un concierto, me emborracho y me gusta hacer freestyle con la gente que está allí, y lo he hecho con Natos, con Waur, con gente con la que he coincidido. Y son gente con la que hay química y nos veíamos en los camerinos, coincidíamos, tenemos una forma de pensar muy parecida. Pero a mí no me interesa, por ejemplo, hablando de Waur o de Dólar, que está ahí, no me interesa esa parte de una persona que te puede dar. Yo necesito rapear con gente con la que tenga ganas de
Claro, entonces realmente, aunque esté nombrándolo mucho, la única persona que me hace a mí escribir mejor y motivarme es Deformer. Después puedo hacer otras colabos o me apetece hacer colabos con gente en otros tonos. Por ejemplo, en tono más musical, meter a un tío que te cante un estribillo de reggae o que te canta R&B o que te canta algo, pero porque ahí no estás buscando complementar tu lírica, sino adornar la canción. Y en ese sentido, bueno, no le hago ascos a nadie. Soy un tío que se tira a cualquier palo, me gusta rapear con cualquiera, no tengo problemas, tampoco voy mirando a nadie en concreto, ¿sabes? Y en el lado del beatmaking, ¿algún beatmaker con el que quieras trabajar o otra cosa que quisieras intentar? La verdad es que no tengo tampoco... Ya me he pegado muchos años buscando por internet productores. He trabajado con el Faces de Australia, he trabajado con Oh No, que ese fue como un logro. Después de todo lo que me gustaba la gente de la costa oeste, trabajar con Oh No fue increíble. Siempre he buscado gente de fuera para darle otro aire a la música, para no repetir siempre a los mismos productores, pero la verdad es que después de 23 años que llevo ya, no tengo una necesidad de buscar a nadie. Tengo 4 colegas que me envían cosas y el que mande algo guay que me detone la cabeza, que me detone ideas, lo pillo, pero ya no tengo esa ilusión de buscar a nadie, porque lo que sí noto es que el catálogo general que tiene un productor hoy en día no está en sintonía con lo que yo busco. Es muy complicado. Si yo estoy buscando una muestra drumless de una movida que casi no tenga batería para rapear un estilo parecido a lo que hace Rock Marciano, encuentras un 3% de productores que hagan eso. Y te encuentras un 98% de gente que me va a mandar música urbana que no me detona nada en la cabeza para escribir. Claro. No, pero no le hago ascos al 808 ni mucho menos, claro. O sea, me encanta, de hecho, el sonido que tiene. Pasa que tiene que estar en un tono. O sea, de hecho, yo busco beats que se parezcan, por ejemplo, a lo que hace nuevo Pusha T, que rapea, ¿sabes? O ese disco que ha hecho con Kanye es una joya. El Daytona es una puta joya. Eso, por ejemplo, es lo que yo buscaría. Eso me daría a mí para escribir. Yo ya no puedo engañar la cabeza. Yo me puedo montar, otra cosa que aprendí es que yo me puedo montar en cualquier BPM. Eso era uno de mis retos con 25. Yo quería tener una letra para cada puto BPM. Porque tenía una fantasía, que era una gilipollez, pero yo tengo muchas obsesiones raras, y yo quería no verme nunca desnudo cuando me soltaran un micro abierto. Supongo que eso le pasará a mucha peña que hace free. Yo decía, hostia, yo tengo que tener una letra porque si mañana me invita un tío a colaborar y el DJ me suelta cualquier beat, yo quiero tener algo para ese beat. Porque siempre puedes hacer free, pero yo quería tener, mi meta era tener una letra que fuera a 60 BPM, otra que fuera a 112. Yo quería tener todos los BPM controlados. Y es una cosa que ya me preocupa menos, ya lo he hecho. Como que ya esos retos los he pasado, ¿no? En alguna rola, recuerdo que alguna vez decías una rima, digo, no va a ser textual, pero decías que como que sin un manager no se hace nada y que la mala te dio un número o algo así, ¿no? ¿Cuál sería el rol del manager para ti? ¿Qué buscarías en él? Justo platicamos hace rato que acabas de cambiar de manager, ¿no? Me gustaría que compartieras algo con los chicos, como que, cuál es el rol que juega y qué deberían buscar, en tu caso que ya has tenido como experiencias con diferentes managers. La verdad es que tampoco puedo contar mucha experiencia, he tenido 3. ¿No quieres contar los secretos? No, es que realmente no hay muchos secretos porque no hace nadie magia, eso supongo que lo sabe todo el mundo, ¿no? La gente no hace magia y no van a vender nada que tú no tengas. No sé, quizá una persona que más allá de buscarte shows y de que te consiga dinero, sea capaz de entender tu canción, tu música, ¿no? Porque sí que es verdad que si aparte de ser tu manager sabe lo que tú quieres decir cuando escribes, sabes dónde te estás moviendo, sabes luego dónde colocarte o dónde venderte o dónde no, claro. Quizás eso sea importante. Y también que a lo mejor si un manager es capaz de meterse en la parte artística, no en el punto de decirte esto no lo escribas o esto no, pero sí que te pueda decir como a mí, yo soy un salvaje. Si por mí fuera, yo solo sacaría lo que tengo grabado. Yo tengo 4 o 5 temas nuevos casi siempre grabados. Tengo el estudio en mi casa y es lo que más me gusta de esto. A mí más que tocar en directo, lo que me gusta es grabar en mi estudio. Y si no tuviera un tío que me frenase, yo estaría soltando los temas sin criterio, sin medir tiempo, sin hacerlo coincidir con nada, porque no he nacido con esa destreza para el marketing que tienen estos chavales. Yo no sé decir, hostia,
es mi santo. Voy a hacer una canción que vaya sobre tal y la suelto el día de tal. Yo eso no sé hacerlo. Pero hay gente que sí. Y entonces ahí creo que puede estar bien un manager. Nos contabas que empezaste grabando sobre esa pista de KRS, hiciste demos, la alta escuela, tuviste tu deal de solista, ¿no? Que invitaste a tu hermano. Has estado como trabajando de diferentes maneras. ¿Ahorita estás en Sony o estabas en Sony o ya no estás en Sony, verdad? Ok. ¿Qué nos podrías compartir sobre las diferencias, pros, contras de ser independiente a estar en una multinacional? Pues el único recuerdo de Sony es que me pagó mi puta casa. O sea, Sony solo vale para eso. Una multi solo vale para sacarle dinero. Y eso lo sabe la gente. Una multi no sabe de tu música, no le interesa tu música, no empatiza. Son genios del protocolo. Te van a dar un buen abrazo, te van a llevar a un sitio a comer bueno, te van a meter en un estudio de grabación de la hostia, te van a decir, tronco, ¿por qué no colaboras con tal? Que podría quedar súper guay. Y te van a mover por sitios. Pero después, en definitiva, todo lo que sale de ahí, o casi todo lo que sale de ahí, está plastificado. Yo, mis peores discos son los que he sacado con Sony. Mis peores discos. Ahora, donde más pasta he ganado en mi vida. Me compré una casa al contado con el dinero de allí. Pero mi música empezó a morir cuando empecé a trabajar con ellos. ¿Y por qué? Porque todo es burocracia. ¿Quieres comprar un beat? Tiene que pasar por un departamento, por otro, que por qué tal. Tienes que colaborar con otro, tienes que firmar una cesión de derechos porque tal. Todo es un coñazo. Todo es una mierda. Lo mejor es trabajar con gente más humilde, pero que no te dé problemas. Estaba grabando un videoclip en mi primer disco con Sony y te hacían cambiar planos porque salían las Bambas. Una marca de una Bamba. No, es que si no te pagan, no la saques. ¿Y qué me importa que me paguen? Cojones, quiero sacar las Bambas, me da igual. O da igual, o el plano está bonito, no lo quiero quitar. O yo qué sé, grababa una toma por la calle y hay que pedirle permiso a la persona que sale o desenfocarla porque te puede reclamar. O sea, todo es un coñazo. Sony, a mí en lo creativo me jodió. Yo creo que mi peor disco es El lado oscuro de Gandhi y fue el primero que hice con Sony. Después, con la perspectiva que da el tiempo, veo 7-8 y también lo veo un disco flojo. Y ya LeBron me salió un disco guay que lo pondría en mi top 3, pero porque ya sabía cómo funcionaba. Ya me había comido tanta mierda desde que empecé ahí. He estado tan lento que te agota. No tienes ya ni ganas de escribir porque es un coñazo burocrático. Eso sí, sueltan unos adelantos cojonudos, es lo único bueno. Oye, y si estos discos que dices que sacaste con Sony fueron los que menos te gustaron, ¿cuál sería el disco favorito de Tote? ¿Cuál sería el disco que dijeras, este disco me representa? O sea, con este puedo borrar toda mi discografía y este sería el que me siento más cómodo. Bueno, no borraría porque me quedaría con 3 discos, me quedaría con Un tipo cualquiera, TOTE y con LeBron. Pero si tuviera que quedarme con uno, aunque no sea el sonido que más está como conmigo hoy en día, porque claro, hoy en día el sonido con el que más identifico me siento es LeBron, es más reciente, lo he escrito también hace poco y las producciones son de ahora, me gustan más, pero siendo honesto con la sensación, el tipo cualquiera es mi mejor disco. Y lo es básicamente porque me fui de casa de mis padres, había empezado a ganar ya un poquito de dinero con el Música pa' enfermo y Con tu madre es una foca, tenía algo de pasta la suficiente como para irme de alquiler a casa de un amigo y me fui a vivir a Granada con él un año, es mi amigo Paco, fue precisamente el que me metió en el rap. Él estudiaba en Granada y yo me fui con él. Y al lado de Paco, que era mi colega con el que empecé, hice el disco más al que le tengo un cariño más grande. Vivía en un cuarto minúsculo de alquiler, en una casa que se caía a cachos de Granada, un alquiler antiguo, y comía arroz con tomate todos los días y todo era escribir. Y era por la primera vez que estaba fuera de la casa de mis padres, podía poner la música a tocar ajo, escribir con los beats a todo volumen, sentirme libre. Y ese disco, yo recuerdo ese año en Granada que solo hacía eso, o sea, me levantaba, escribía, dejaba unas barras ahí, me iba a la calle con mi colega, me comía un chaguarma, volvía, me daba una vuelta, estaba fuera de la casa de mis padres, estaba libre de verdad. Y ese disco tiene algo especial para mí. Es verdad que después el tiempo pasa para él y hay cosas que ya no me gustan tanto, pero él es el más especial. Y si tuvieras que escoger una canción,
¿cuál sería la que te representa? Supongo que la de Barleby. La de Barleby and Company, sí, porque es la que creo que representa más lo que tengo dentro y la que he sido capaz de sacar cosas y quizá haya barras más inteligentes y más graciosas o más originales en otros temas, pero esta tiene algo especial. No sé, esa creo que puede ser la mejor de estructura, no sé, la que más me recuerda a lo que podría ser escribir una columna o un artículo de opinión para un medio. O decir, hostia, pues mira, he escrito un trocito así y es un texto bonito que se lee bien. Si le quitaras la música y lo leyeses, diría, bueno, está guay el texto. Por sí solo, sin el beat, ¿sabes? Por último, algo que le quisieras compartir a los chicos. Bueno, yo no les voy a enseñar nada, todo lo contrario, yo tendría que aprender qué es lo que hago, ¿no? Yo me mantengo aquí en la música porque bicheo lo que hacen ellos. Y bueno, y además, si encima estamos en este contexto donde hacen free, pues ya chapo la boca. Esta gente son el top porque son... Sí, porque trabajan una cosa que está en sintonía con lo que a mí me gusta, que es la inteligencia en la música. Y para tener estas barras hay que ser inteligente. Claro, están mucho más en sintonía con lo que yo oigo y con lo que a mí me gusta que la música boba que decía antes, que a mí personalmente pues me aburre, ¿no? Entonces yo no les puedo contar tampoco mucho, ¿no? Pero sí podría decir que no sé, por ejemplo, poner un ejemplo, el truquito este que yo tengo de escribir con otro tipo de loops, a mí personalmente me funciona, creo que está guay. Si alguien lo quiere probar, se dará cuenta. No sé, escribir con otras cosas, salirte del género, romper con el género está guay, para después volver a él. Escribir con cosas que no tengan nada que ver y volver luego a ver qué pasa cuando te metes en un beat de rap. Después, no sé, quizá también no les voy a decir a nadie que no se meta en tal rollo, porque aparte con 20 años lo más normal es que te apetezca hacer rollo, pero sí que es verdad que después el tiempo va a pasar. Y tener cuidado con lo que dejáis grabado, porque cuando vas en 20 años uno dice, hostia puta, lo que he dicho aquí. Yo me arrepiento de cosas machistas que he dicho, son vergonzosas. O me arrepiento de letras vacilonas, casi capitalistas, muy feas, ¿no? Y eso se queda grabado. Yo lo pensaría 2 veces. Aparte de eso, no se me ocurre nada más. Un aplauso fuerte para mi compadre Tote King. Creo que ha sido una charla muy, muy rica. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Así que preparen, apunten, disparen. ¿Tenemos a alguien por ahí? Desde el punto de vista del compromiso con el arte, en tu caso, de la escritura, igual que puede ser un pintor con su cuadro en sí, yo siempre he tenido como una especie de debate interno con el compromiso con tu arte, tanto amas este arte, y con no tener que regalar cierta información, ciertas sombras internas que tienes por ahí, ¿sabes? Porque o no hace falta o porque no te atreves a enfrentarte a ello. No lo sé, hay gente que lo hace y hay gente que no. Supongo que tú habrás cosas que por mucho que te puedan remover hacia una buena canción artísticamente, porque es algo tan emocional que llevas dentro, supongo que no lo harás, o sí, o tú tiras todo y ya está, ya fue. Pues eso es una buena pregunta, porque además son sensaciones que a mí me duelen en el día a día. Por ejemplo, yo escribí Barleby sacándolo de un dolor y de una sensación en la que me encuentro, no es ninguna pose, y me lleva pasando esto me lleva pasando desde la época, estoy hablando mucho de él ahora, pero es verdad, desde la época de Juani, porque nunca me vi a esa altura. De hecho, yo siempre he vivido pensando que llegué, yo quizá, si se puede hablar de llegar un poquito más lejos, que la persona que yo creo que debería haber llegado. Y eso, siempre pienso en eso, ¿no? Cuando sacas una cosa que te duele, después se queda grabado y te vuelve y te recuerda, te viene a la cabeza. Entonces yo lo saco, pero después lo recuerdo muchas veces que he tenido que tirar de eso. Hay gente que nunca ha tirado de eso o que no ha enseñado eso. Es bonito, está guay, o lo estás usando para monetizarlo, que también puede ser el caso. Son preguntas que yo me hago y que te vuelven después de haberlo grabado. En el momento sí sabía que lo estaba sacando de una sensación de verdad,
pero me estoy exponiendo. Yo siempre he tenido esta sensación de pensar en dejarlo. Por muchos problemas que he tenido con la voz, cuando no me llegaba la voz en los conciertos hasta que aprendí a domarla. O cuando, lo que te he dicho, cuando vi que yo llegaba más lejos que otra gente que yo consideraba que eran mejores que yo. Entonces, la idea de dejarlo no es ninguna pose. Siempre ha estado conmigo. Y los que me conocen, mis parejas, mis amigos cercanos lo saben. Les he dicho 1000 veces, tío, yo creo que debería dejarlo, yo no soy tan bueno, yo no rapeo tan guay. O sea, que me he puesto en esa canción. Y yo no me arrepiento de sacarla, está guay, pero sí que es verdad que no te olvidas de eso. Yo hay días que me levanto y me estoy lavando las manos y me viene a la cabeza, hostia, qué vergüenza, tío. Me desnudé en este tema a tope. Aquí lo conté todo. Y claro, mucha gente que no te conoce va a pensar, por ejemplo, hay ramas de peña que va a decir, vaya cabrón, mira de lo que está tirando, para vender o para hacer un poco de ruido. Yo estoy tranquilo en ese sentido porque sé que no lo saqué para eso, ¿no? Pero sí que es verdad que esas sombras internas, sacarlas, depende también de cómo las saque. Hay gente que no sabe sacarlas bien. Y es moña. A mí ese espectro no me gusta nada. O sea, el moñerío barato no lo soporto. Si lo sacas, sácalo con estilo y sácalo guay. Pero es una buena pregunta. No sé hasta qué punto compensa. Porque si tienes algo dentro y lo vas a sacar, hostia, primero tienes que sacarlo con un estilo guay rapeando y después que te va a volver. Te va a volver a la cabeza una y otra vez. Estás regalando información súper personal tuya. Y sales a la calle y te reconoce alguien y estás pensando, hostia, este no te acaba de escuchar, que yo he dicho en la canción, que bueno, en este caso no es tan íntimo. Hay gente que se ha desnudado mucho más, ¿no? Y hostia, es un debate serio. ¿Otra pregunta por ahí? ¿No? ¿Cómo? Bueno, ahorita hablabas de los sentimientos, ¿no? Que de ahí nace todo, de ahí nace la inspiración. Pero después de tantos años, ya, bueno, yo te escucho hace ya, no sé, 15 años, ¿me entiendes? Y de ahí ya había más tiempo atrás, mínimo 10 años. Me acuerdo que en el Un Tipo Cualquiera hablas de que llevabas 10 años rapeando, ¿no? Por ahí. ¿Cómo encuentras esa motivación para decir voy a hacer otro disco, me voy a encerrar? O a lo mejor es eso, ¿no? Todo el proceso de hacer el disco es lo que te llena más que el producto final. Yo encontré un equilibrio y dije, vale, cuando tenga algo serio que contar, ya lo tengo y ahí me agarraré a eso. Cuando no, vacile, estilo muy parecido a lo que hace una persona que hace free. Que además siempre he estado en esa onda. A mí me gusta el free de una manera más amateur, pero siempre lo he hecho. Y el rap, lo genial del rap es que te permite eso. No sé, te pongo un ejemplo. Uno de mis últimos singles, Mira cómo tiemblan, no va de absolutamente nada. Son frases colocadas con las que me lo he pasado de puta madre grabando. Es desenfadado, es simplemente darle vueltas, soltar barras inteligentes, colocarlas aquí, allá. Es un puro trabajo de diversión, de deporte, como cuando vas al gym. Claro, y ahí está guay que la música rap permita eso. Porque hay otras músicas que parece que son siempre de sentimientos y de esa mujer me ha hecho daño, esto no sé cuánto. Bueno, el rap te permite fantasear. Entonces me agarro a eso y espero a que venga algo serio. Este disco de LeBron, ¿por qué me gusta? Pues bueno, por desgracia perdí a mi padre hace 2 o 3 años y esa sensación la plasmé en una canción. Y me siento muy orgulloso de cómo he sido capaz de afrontar eso en un tema, porque era muy difícil. Volviendo a retomar lo que tú has dicho antes, ¿no? Hablar de cómo perdí a mi colega, que era mi mejor amigo y mi guía. Ponerlo en un tema te da una sensación seria, te da una sensación guapa. Por eso puedo seguir haciendo un disco, ¿no? Porque dentro del disco de LeBron, por ejemplo, hay 50-50 temas que tienen un sentido y que están hechos de sentimiento y otros que son pura diversión y barras y tal. Supongo que el día que ya no haya nada que contar por dentro y todo sea vacile, me lo pensaré. También lo bueno es que me motiva a seguir trabajando en la música el hecho de que ahora no tengo por qué hacer discos. La verdad que en eso yo estoy aprendiendo de vosotros y de cómo la música se mueve ahora, porque me lo pone fácil. Porque yo tengo que hacer ahora 15 temas y, hostia, ¿de qué hablo ya, tío? Si es que ya lo he contado todo, llevo no sé cuántos discos y no me acuerdo ni cuántos he hecho ya. Entonces, lo bueno de hacer temas sueltos es eso, ¿no? Que no me agobia el tener que hacer tanto. Bueno, gracias.
lo que quería decir es, tú no ves también que hay en esa creatividad como la impostura esa de decir, no voy a hacer esto porque es como medio comercial o no sé qué, lo que decía el Deformer, que le enchufas con la linterna y se va a su casa y se guarda. Y ojalá fuera más mainstream. Es que a lo mejor ya no sería el Deformer, ya no haría el Drumless, ya no haría no sé qué. Claro. Entonces eso mola también. Sí. Entonces yo lo que buscamos es seguir haciendo lo que se quiera en cada momento, porque luego va a haber un historial en el que va a molar ver esa evolución y ya está. O sea que no tener imposturas es bueno, esa es la pregunta. Claro, por supuesto, pero es que vuestro perfil es diferente, porque yo hablaba de la idiotez lírica. Claro, vosotros estáis en un punto perfecto, vosotros hacéis música. No, pero da igual, porque ese formato, ahí también podemos hablar sobre el tema, porque en el formato de música urbana, bueno, música urbana, sí, bueno, llamémoslo como sea, hay mucha gente inteligente, muchísima. Big Sean hace rapeos que flipas. No sé, Eminem. Me ha venido a la cabeza el tema de No Favors, de Eminem con Big Sean. Eso es de ahora y eso es la polla. 4 minutos de rapeo cada uno. Y está sonando en la puta radio. Es que mi pregunta es, ¿por qué hay que adaptarse a la puta radio, al formato, si se puede hacer la música más de última moda, lo más trendy, lo más nuevo, pero con algo que sorprenda? Porque hay que cantar siempre de monotema, tío. Es que hay más cosas de las que habláis. Hay gente que lo hace. Royce da 5'9" ha sido el último LP que sacó, fue una bomba. Y ese LP canta, rapea y todo tiene un sentimiento, un sentido, es más inteligente. Yo hablaba de esa inteligencia, pero sí que es cierto que yo tampoco estoy de acuerdo con el rollo ese de no, yo soy under, yo aquí me cierro, yo no, porque es verdad que no se sabe qué podría pasar, por ponerte un ejemplo, si a Deformer lo metes en un beat moderno, que yo sé que lo partiría, ¿eh? Pero que Kendrick es un ejemplo, tío. Kendrick está dando ejemplo a nivel mundial, tío. Kendrick, hostia puta, es que hay que hablar de muchas cosas que, no sé, aparte como artista, el pique que te he dicho antes que yo tenía, yo quería tener un rapeo para cada BPM. Yo quería poder defenderme en todos los palos. Después supe que no podía hacerlo guay en todos, pero por lo menos lo intenté, ¿no? Y poder tener un tema que hablara de un fracaso en una relación, otro que fueran barras, otro que fuera sobre, no sé, sobre el odio, otro que fuera sobre el dinero, pero tener una gama. Pero es que hoy en día muchos artistas no tienen gama. Su discografía es un tema que se repite y que es igual, y que el de al lado hace lo mismo y que es exactamente igual. Entonces, mi idea iba más por esa onda, no por el sonido. Vamos, de hecho, yo soy un consumidor de sonido, ya te digo, no. La ventaja mía es que yo vengo del metal, del jazz, de música en mi familia, que era de todos los tipos, y a día de hoy me como cualquier cosa que esté bien hecha, que me guste en cualquier formato. ¿No? ¿Cómo crees tú que puede convivir el trap y el rap en un punto medio? A lo que voy, como pescar una pista de trap violenta, o sea, violenta de un 808, boom, 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 pero decir algo quizás consciente o algo así, ¿tú crees que puede haber una cohesión así perfecta? Porque a mí en España eso me moló, hermano, o sea, flipé, porque a mí no es que me encante el rap ni todo, pero hostia, que no tengan una diferencia musical, claro. Porque tú eres esto, no ponerse limitante. ¿Qué crees tú que eso, falta? Es que yo estoy contigo con tu discurso, es que yo estoy 100% contigo. Te pongo un ejemplo de lo que tú has dicho, de una pista violenta, de una pista lírica. Pues mira, Neutro Shorty, el freestyle que tiene con TCM. Eso es lo mejor que yo he escuchado en español, haciendo como dices tú, trap. Bueno, no sé realmente, porque yo tampoco ya sé qué es trap, qué no es, qué. Bueno, de un sonido moderno tirado, rapeado. Eso que hace el Neutro Shorty ahí es espectacular. Yo creo que no he escuchado nunca un rapeo tan bueno en un beat así. Y lo que tú dices, eso es lo que a mí me encantaría, que haya oferta. Yo lo que quiero es que haya oferta. Que eso que tú has dicho es realmente la oferta, es tener una opción de gente que está cantando pop y que es una música para ignorarla, para fregar los platos o para bailar o para tenerla sonando como algo que, un run run, una cosita que te acompaña, para ir al gym, para tenerla ahí, y que haya también un hueco, cojones, para la gente que líricamente quiere hacer cosas. Que es verdad, también, eso lo dije antes, es verdad que antes ya llevamos 20 años de lírica. O sea, que ya tocaba bailoteo y mamoneo, ya tocaba. Porque es que el rap español de mi quinta era todo
¿sabes? No había nada de música, no había nada de mamoneo. O sea, que ya tocaba, ya... Pero es que ahora se ha dado la vuelta. Ahora es que se ha puesto en el otro polo. Entonces, está guay que haya gente así. Y, hombre, que lo que me cuentas de Chile lo viví yo en mis carnes. Yo fui a Caupolicán a cantar y en cuanto solté algo un poquito más modernete, que eran temas del TOTE, el Ahora Vivo de Esto y tal, la gente me daba la espalda. Había gente en el Caupolicán, que yo lo recuerdo, nunca olvidaré, nunca me han hecho un desprecio tan grande. Estaba yo rapeando y había gente haciendo corros, rapeando entre ellos, hablando de espalda. Claro, y porque era el Ahora Vivo de Esto, que el beat era un poco modernete para el 2008, pero tampoco es que ese beat fuera... O sea que, claro, sé lo que me dice. Y estoy de acuerdo, vamos, que debería ser así. Me pasa que en Chile, si yo pusiera, por ejemplo, una publicidad en YouTube o yo me pusiera a trabajar con Veo, a mí me dirían, no, tú eres falso. Y que tú, bla, 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 ¿me entendí? Pero, por ejemplo, como te digo, allá en España yo estaba en YouTube y de repente me salía una publicidad de cualquier rap, del Nato Siguar, de eso. Y yo decía, yeah, qué bueno que cualquier persona que se meta a YouTube, que en vez de que le salga cualquier anuncio, le pueda salir un rap y quizás le guste. Quizás hay gente que no sea rapera y todo. Y yo creo que eso es como el próximo avance a que el rap siga creciendo, porque los mismos raperos tancan el rap y no dejan que crezca, no dejan que se vea grande. Y aparte que el rap va a mejorar cuando lo metas en otros contextos. Porque no es diferente a que yo pruebe una cosa con una banda de rock o a que un chaval meta un rapeo en otro tipo de música, porque además te hace rapear de otra manera. No es lo mismo rapear 90 BPM de un boom bap que rapear 90 BPM de un tema que va bounceado, que va a mitad de tiempo. No tiene nada que ver, tienes que cogerlo de otra manera. Es que no te encaja ni la letra. O sea, que es que esos tipos de beats te obligan a meterte de otra manera. O sea, que es bueno para el rap. Yeah. Una vez se puede seguir teniendo hambre con la barriga llena, ¿me entiendes? En plan, has cumplido ya tantas cosas, o en tu caso, o a veces se funciona por inercia, porque en mi caso personal, yo a veces voy a sitios que voy ilusionado, pero tengo que decir que hay un porcentaje muy alto que voy por inercia, ¿me entiendes? Y sé que esa misma situación hace X años iría flipando. Hombre, yo, si te digo que el tema de Barleby es verdad, es porque es verdad. Y ese es otro de los motivos por los que he pensado en dejarlo muchas veces, porque ya dices, ¿ya para qué, tío? Tengo la vida solucionada, no vivo como Gianluca Bacci, pero vivo bien. Y entonces ya dices, ¿ya para qué? Tengo un montón de discos, he colaborado con todo el mundo, he rapeado con todos, he tocado en todos los putos festivales y ya he estado otra vez en el mismo sitio. Yo he sentido eso 1000 veces. Y de hecho, además, siendo de la generación en la que soy, he pensado muchas veces, ya toca, tío, me entran ganas de ya irme, tío, y que entre otra peña, ya está. Y no ir otra vez yo al Viña y otra vez a este festival y al otro. Lo que a mí personalmente me mueve, como dices tú, que lo has dicho muy guay, con la barriga llena, cuando ya estás lleno, a mí lo que me mueve es exactamente lo mismo que me mueve a seguir yendo al gym. Yo ya no tengo 40 años, pero yo me gusta mirarme en el espejo y verme guay, entrenar, decir, hostia, estoy guay. Es igual, veo el rap igual. O sea, me gusta decir, ya no voy a poder escribir nada mejor que tal. Pero un día llega y te levantas por la mañana, hostia, hoy tengo ganas de escribir. No sé si es que he comido bien o he descansado guay, hoy tengo ganas de meterme en el estudio y te metes. A lo mejor hacía 3 meses que no entraba. Y ese día sale algo. Pero ya no lo hago con ambición para nada. Ya es simplemente inercia. Inercia de la misma con la que voy a entrenar, ¿sabes? Otra cosa. La gente es cobarde. La gente no crea por hacer música. Crea porque me voy a hacer un tema contigo que tienes 500.000 seguidores. Me voy a hacer un tema contigo que sumamos hype y tenemos tanto. Y la gente dice, hostia, he sacado un tema, por ejemplo, en mi caso, mira cómo tiemblan, va a tener el milloncito ya. El de War y Dólar, más modernito, no tiene ni la mitad. ¿Qué haría mucha gente que yo conozco? Hacer ese palo que le funciona. La música muere. El valor muere. O sea, tú, no sé, si todo fuese así, nadie haría nada novedoso. Este chaval que me ha dicho antes de Chile. En Chile escuché al CAS. Me gustó mucho, tío. Y es valiente para la escena de Chile. O sea, el CAS es de los pocos raperos que hoy en día... Te rapea y te mete en otro sitio. Utópico, por ejemplo. Entonces, claro, si tú estás siempre acobardado y complaciendo al que te da hype, que en definitiva es dinero, porque todo es dinero, y fama y tal, pues entonces la música nunca haría nada.
Pero después, por ejemplo, pienso yo, me pongo a pensar, mi disco favorito de rap en español, el disco que más me marcó, con el que más he aprendido y con el que más aprenderé nunca, después de Juan Ignaca, por ejemplo, ¿no? El otro icono mío, Solo los Solos, todo el mundo lo sabe. Un disco que hoy en día lo pone y es una joya, una maravilla, es perfecto, es precioso. Y se hizo en una época en la que todos los raperos hablábamos, nadie bailaba, todo era bombo caja, mover la cabeza, y estaban los solos bailando y soltando cosas increíbles. Y además líricamente rico, musicalmente en la bomba. Y si ellos no hubieran abierto esa puerta, ¿qué pasaría, tío? ¿Dónde estaríamos? O sea, hay que ser valiente, y en los tiempos que corren yo entiendo que el digital, las plataformas digitales dan mucha pasta, y que hacer combinaciones con peña te sube, pero hostia, ¿y dónde están las ganas que tengas de hacer música con otro? ¿Sabes? Y después, eso es lo que has dicho antes también, ¿no? Yo sé que ahora vivo de esto, por ejemplo, si la gente después del TOTE, yo me hubiera ido otra vez al formato de un tipo cualquiera. Es más, si yo hubiera repetido un tipo cualquiera, como muchos artistas que conocemos, que sabemos todos quiénes son, saben que tienen un hit y repiten ese estilo 5 o 6 discos iguales, tío, que todos sabemos de quién hablamos. Es que es vergonzoso. Hay peña que es todo igual. Yo no, tío. Prefiero comer menos. Prefiero tocar menos y que mi caché sea más chico. Pero el TOT es un discazo. Y un tipo cualquiera es un discazo. Pero, hostia, no voy a dar marcha atrás, tío. No hay que dar marcha atrás. Los solos no lo dieron. Si los solos no lo dieron, yo no lo voy a dar. ¿Por qué consideras que el tema con Orozco fue pintarla? Porque lo de Orozco lo disfracé de que ese tema en concreto, porque yo se lo dije a él, si hacemos el tema, tío, yo vengo del rock, hagamos rock, no hagamos pop. Y él me dijo, no, y es verdad, y quedamos, lo conocí, y es una bellísima persona, me lo pasé de puta madre con él y con su gente. Y, coño, lo vi tocando la guitarra, lo vi cantando, fui a un bolo suyo, dio un conciertazo que flipa, que ya lo querría yo para mí, tener esos pulmones. Y el tema en cuestión lo metimos en un formato rock, él escuchaba rock y tal. Pero no es lo que realmente él hacía. O sea, era un oasis dentro de lo que es su música. Su música es más identificable dentro del pop. Y de un pop con el que yo me había cebado. Claro, como que te responsabilizaste de su carrera, aunque tú hicieras una obra con él completamente ajena a eso. Claro, y sobre todo me tendría que responsabilizar de lo que yo había dicho. Porque yo soy un tío que me he caracterizado por decirlo todo sin filtro. Y cuando me he cagado en el pop, no, desde el Tu Madre es una foca, mi hermano y yo no hemos parado. Ahora ya crecimos y paramos, por fin, de en plan... Y ya, claro, ya después, con la edad aprendes a tolerar todo, el R&B, el reggae, el tal, cualquier música, ¿no? Pero al principio éramos raperos, teníamos muy pocos años, éramos rap, solo rap, ¿sabes? Claro, íbamos a machete con todo. Claro, en esa época, además, claro, cuando pasó lo del TOT, o sea, lo de Orozco era la época del TOT donde yo ya me había tirado a la piscina con el arribo de esto y estaba más envalentonado. Pero claro, después, si la gente decía, ¿qué pasa? Sí. Yo lo quise disfrazar, pero ahora que tengo ya la perspectiva de los años, es un pintazo. Y ahora lo pagas y te lo comes. Mira, en mi caso, yo vengo de Panamá y bueno, ahí hay demasiada música bailable, demasiada. Entonces, pero también en la onda del rap, o sea, yo leo, trato de informarme y ser una persona inteligente, ser una persona culta y todo el rollo. Pero a la hora, por lo menos, yo tengo una banda musical, entonces hago rap, pero también hago como música bailable, pero... O sea, más que una pregunta, te quiero, o sea, ver como una opinión acerca de ti, porque hago la música bailable, pero quizás mucha gente del rap tampoco le guste eso. Y a la música y a la gente que le gusta la música bailable tampoco le gusta como mucho como que sea en banda, pues. Entonces, me siento, y a veces también, por lo menos, hago un coro muy idiota, que no tenga muchas cosas que decir, pero me llena. Pero y a la vez me siento como mira, no estoy ni en esto, estoy en la nada, pero me llena, pues. Entonces, no sé, pues, quería una opinión acerca de eso. Yo no creo que... Es que, claro, yo tal y como creo que lo he expresado antes, creo que está claro.
yo tampoco soy una autoridad en la materia, vamos, no tengo ni idea. Yo, ya te digo, yo era un tío con los pelos largos haciendo heavy, oyendo Metallica, y 2 años más tarde estaba rapeando con un amigo. O sea, yo soy un tío que todo por intuición he seguido hacia adelante, pero la intuición me dice en estos tiempos que la balanza se ha ido demasiado para el otro lado, ¿no? Y que de vez en cuando está guay que algo tenga un contenido ya no intelectual, sino gracioso. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay gente en mi país, Kinder Malo y Pin Flaco. Son gente que hace una música moderna, pero son muy originales. Y tienen barras que están guay. Y tienen cosas que te hacen pensar o que por lo menos te hacen sonreír. Vamos a dejarlo en sonreír. En reírte, por ejemplo. ¿Vamos? Para que no sea todo del top. Yo tampoco quiero parecer aquí el típico serio. En plan, todo tiene que ser inteligente, si no, no lo oigo, ¿no? Y si yo supiera bailar, me encantaría bailar. Y creo que debe haber hueco para todo. Pero lo que pasa es que es verdad que bajo mi punto de vista ahora está todo muy idiota, pero que ya te digo, es mi opinión, ¿no? Y que no creo que tampoco yo sea una autoridad en la materia, ni que haya que echarle caso tampoco a solo lo que yo pienso. Y es verdad que lo que tú dices del coro idiota, pero que funciona, que te dice algo, estoy de acuerdo, porque esa es la esencia de... Mucha gente, por ejemplo, para denigrar el reggaetón, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, por darle caña a esa música, se va, por ejemplo, con los Beatles, para dárselas de snobs. Y los Beatles es lo mismo. Las canciones de los Beatles son iguales que las del reggaetón. Son gilipolleces populares de déjame quererte, ya está, punto. Love me do, ya está. Entonces, que yo entiendo que es un coro idiota, pero bien cantado, y otra cosa es la armonía, la melodía, la voz que tiene un tipo bonita. A veces que un coro es idiota, pero la música es maravillosa. Y eso cuenta. Y dices tú, hostia, pues que ya está, es que esto suena precioso. No hace falta que me cuente una historia, ¿sabes? O sea, que yo estoy con todas las vertientes y entendiéndolo todo. Lo que me jode son los extremos tan grandes, ¿no? Ojo, me jodía también en 1995 cuando todo era boom bap. Yo también lo lisqueaba. De hecho, yo le decía a mis colegas, y esto te lo puede decir mi hermano, yo le decía a mis colegas en el 2008, 2009, por ahí, por esa época, tío, esto tiene que cambiar ya. Ya toca ventilar esta escena, tío. Porque es que esto solo es boom bap y gente taladrando, con un verso de 24 líneas taladrándote la cabeza. Hace falta ya una persona que venga aquí y me diga 3 tonterías. Pero es que ahora se ha ido al otro puto lado. ¿Cómo crees que afecta esto al artista, bueno, al arte en general más bien, y a ti como artista concreto como Tote King, o no, o te la suda? Más que nada porque además tú siempre estás de esto por decir mierda todo el rato, decir suelto, sin filtro, ¿me entiendes? Eso es una continuación de lo que hablábamos de la cobardía de la gente que da marcha atrás en sus discos porque le ha funcionado una cosa y quieren seguir repitiendo lo que ha funcionado. La gente sabe, muchos artistas saben, que también podríamos tener en mente, seguro que cualquiera puede tener en mente 3 o 4 de la escena, además de los fuertes, que nunca se van a mojar en política. Y van a ser siempre políticamente correctos. ¿Por qué? Porque saben que si no te pasa como me pasó a mí. Por ejemplo, que os puedo poner un ejemplo. Cuando Podemos estaba en la época cuando después del 15M y Podemos empezó a subir, yo me ilusioné y yo, como dices tú, no tengo filtro y de verdad, cogí, lo dije en todas las putas entrevistas, fui al evento de Vista Alegre, fue el parque ese de Madrid que cantamos Test con 2 y canté yo, dije que los iba a votar y estuve con ellos. ¿Qué pasa? Que yo no me lo esperaba, pero el Nexa, que es el que lleva mis redes sociales, me dijo a los 3 o 4 días que me bajaron a tope. Y de gente dejándome comentarios privados en plan, es que decepción, qué vergüenza, yo soy de derecha y te escucho desde chico, voy a quemar tu CD. ¿Qué pasa? ¿Que solo rapeas para la gente de izquierda? Y para la gente de derecha no. Y yo no he dicho esto, yo lo que simplemente he dicho es que yo estoy con esto. Y yo fui valiente. A mí me bajó, se veía. Bueno, pasa que ahí me suda la polla las redes sociales y el numerito. El numerito es un puto numerito. Y bajó. Pero me hizo gracia porque dije, hostia, claro, hay mucha gente que todo es aséptico. No se mojan jamás. No dicen nunca nada. Su país puede estar metiendo un rapero en el talego por dar su opinión o que un artista en Twitter se cague en Dios y lo quieran llevar al juzgado como le pasó a Willy y la gente calla. Porque, ay, que me da miedo perder los numeritos. Ay, que me van a bajar los numeritos. Vete al carajo, los numeritos. Nos vamos a morir mañana, gilipollas. La gente no entiende eso.
Fuerte el aplauso para Tote. Mano, pues, muchas gracias, bro.